9 de la mañana, un minuto en todo el país. Hasta las 10 estamos en Palermo, Wuhan. Vamos a hablar un rato de la vicepresidenta, de Victoria Villarruel, que esta semana volvió a tomar un rol protagónico. Es con dos R's, Villarruel, ahí que está en el graph. Juanpi, porfa, pues si no me voy a distraer, soy un poco obse. Ahí está, mil gracias. Decíamos, tomó un rol protagónico, decidió tomar un rol más protagónico a partir de la percepción que comparte con un arco amplio del sistema político, económico, empresarial, de lo que se llama Círculo Rojo, de que, como dijimos aquí hace un par de semanas, a Luis Caputo y al plan económico de este gobierno, por lo menos al primero, al original, le picaron el boleto y por delante solo lo que tendrá son mayores complicaciones, sin llegada de dólares en una cantidad determinante desde el extranjero, sin una recuperación de la capacidad económica de la economía real, valga la redundancia, y con un desgaste político cada vez más acelerado que la pone a ella, que tiene el rol constitucional de banco de suplentes del presidente, es la primera alternativa de acuerdo a la ley argentina, en un lugar expectante, Desde ese lugar, Victoria Villarruel comenzó ya desde hace tiempo, diría incluso desde la campaña misma, antes de ganar el balotaje, a preparar una construcción política autónoma de aquella que encabeza desde la Casa Rosada Karina Milei, que es la gran estratega política detrás del presidente Javier Milei, al cual esos temas lo aburren y no le interesan. Pobre jamoncito, como dijo Villarroel, el presidente aparece como un actor secundario en este duelo entre dos mujeres muy poderosas en esta etapa de la Argentina. Decíamos desde la campaña, donde Villarroel incluso hizo actos distintos a los del presidente, no lo acompañaba en todas partes, llegó a tener hasta un cierre de campaña por su cuenta, y ya en el primer día de gobierno empezó esta construcción autónoma. Si buscan el archivo del 20 de noviembre, el lunes 20 de noviembre del año 2023, con pocas horas de sueño, porque la noche anterior había sido el recuento del balotaje, contábamos acá en el Pase del Destape que las dos personas a quienes más temía Javier Milei en el futuro ejercicio del poder era Mauricio Macri y Victoria Villarruel, porque la conjunción entre ambos lo ponía en jaque, lo dejaba en una situación muy, pero muy delicada. Macri hoy no tiene quizás la capacidad de condicionar al gobierno tanto como quisiera, pero sí tiene una capacidad de daño enorme. Y ese daño podría indirectamente beneficiar a la vicepresidenta. Los contactos entre ambos, entre Macri y Villarroel, son constantes desde entonces. Y tienen, y esto también lo contamos acá varias veces, como uno de los intermediarios principales al senador José Luis Romero, senador salteño, uno de los hombres más experimentados en la Cámara Alta, que le ha servido como rueda de auxilio al oficialismo cada vez que tuvo algún problema, articulando allí donde los hombres fuertes de La Libertad Avanza, los hombres fuertes de Milei, no lograban conseguir números para aprobar proyectos como la ley de bases o el pacto fiscal.
Esta construcción de Victoria Villarroel también la ha llevado en los últimos meses, en las últimas semanas, a establecer contactos con importantes economistas del establishment que están preparando un plan de contingencia. La hipótesis sobre la cual trabajan, a pedido de Villarroel, Caputo fracasa, asume, ya sea personalmente o a través de un colaborador, la conducción de la política económica Federico Sturzenegger. Hasta ahí ninguna novedad. Esa es la interna que se está dando hoy al interior del gabinete. Y el plan de Sturzenegger, lo sabemos, es hacer lo mismo, pero más rápido. Es hacer lo mismo, pero ya mismo. Mientras que Caputo dice las condiciones para salir del cepo todavía no están dadas, Sturzenegger dice las condiciones para salir del cepo van a ser cada vez más complejas a medida que dejemos pasar el tiempo. La situación hoy no es la ideal, pero mañana va a ser todavía más difícil hacerlo, entonces hagámoslo ahora. Lo cual va a llevar, y no va a ser sorpresa para nadie, aunque algunos van a tratar de fingir sorpresa, a una crisis cambiaria, obviamente un nuevo ciclo recesivo montado sobre el ciclo recesivo que ya está vigente, cantidades enormes de desempleo, más conflictividad social, más conflictividad laboral, es decir, una crisis que, a diferencia de la que está sucediendo ahora, que está acallada, que parece de alguna manera barrida abajo de la alfombra, bueno, esta va a ser con fuegos artificiales, como alguna que Sturzenegger ya conoce de cerca. Esa crisis, de nuevo, según la hipótesis de Villarroel y la gente con la cual se reúne, con la cual consulta, con la cual trabaja, va a arrastrar no solamente a Sturzenegger y a su equipo, sino también al propio Milei, que tendrá para entonces su crédito agotado, no tanto con la sociedad, no es eso lo que están mirando, sino con el círculo rojo. Con un círculo rojo que ganó mucho durante estos meses y, cree Villarroel, va a privilegiar para una siguiente etapa a alguien que pueda garantizarle la estabilidad de todo lo que consiguieron hasta ahora, DNU, ley de bases, de regulaciones, etcétera. Y esa sería ella, más estable, más inteligente, con mayores lazos con la política, que ha demostrado en el Senado que puede dialogar con todos los sectores, tiene diálogo con sectores del peronismo, tiene diálogo con sectores del radicalismo, tiene diálogo con sectores que responden a distintos gobernadores. Y esa entonces es su apuesta, y para eso, insisto, ya está armando un plan económico que no va a ser menos cruel que el de Milei. Un plan económico que no va a ser más inclusivo que el de Milei, pero que va a contar con la ventaja de que el trabajo sucio ya va a estar hecho. Y entonces con muy poco va a poder mostrar algunos resultados, algunos beneficios, algunos alivios a los bolsillos, y desde ahí construir su candidatura para el 2027 ser confirmada por las urnas. Ese es el plan. Y ese plan, de base está decirlo, choca de frente, como un Scania a 120 kilómetros por hora, contra otro Scania que viene en dirección opuesta a 120 kilómetros por hora, que es el de Karina Milei. Una Karina Milei que tiene como prioridad número 1, 2 y 3, desde el 10 de diciembre del año pasado, construir un esquema político que le dé resguardo al poder que hoy ejerce su hermano
pero principalmente ella, insisto, porque su hermano se aburre, se desentiende, no le interesa la mayor parte de lo que implica gobernar un país. Por eso salieron tan fuertemente desde el gobierno a cruzar a Victoria Villarruel después de que ella publicara un tuit donde, haciendo alarde de algo que no abunda en el oficialismo, que es capacidad de lectoescritura y sobre todo de expresión, pone todas las comas donde van, tiene un vocabulario de más de 120 palabras, etc. Sobreactúa, diría uno, o pone en escena una posición nacionalista en función del escandalete que se armó por la canción de la selección argentina en los festejos por la Copa América. Desde el gobierno salieron a desmentirla, digamos, o a restarle importancia. Lo hizo el vocero Manuel Adorni, lo hicieron a través de alguna de las redes. Claro, no contaron con el detalle de que Milei había retuiteado el mismo día un mensaje de un troll de los que suele ser parte del esquema comunicativo oficioso del gobierno, que decía también más o menos lo mismo, peor escrito y con un vocabulario más escueto seguramente, pero decía más o menos lo mismo, que es que la canción que cantaron los muchachos de la selección en realidad no dice ninguna mentira. Esa fue la posición tanto de Villarruel como del presidente a través de su retweet. Posición que generó algún tipo de inquietud en el cuerpo diplomático francés a pocos días de que el presidente Milei vuelva a subirse a un avión para viajar a la inauguración de los Juegos Olímpicos y mantener un encuentro bilateral con uno de los pocos líderes de Europa Occidental con los cuales todavía no se peleó, que es justamente Emmanuel Macron. Recordemos que en España no se puede ni hablar con Sánchez. De hecho, Sánchez retiró su representación en la embajada de aquí y todavía no ha vuelto. Con Olaf Scholz también tuvo algunos entrecruces cuando estuvo en Alemania. Al nuevo gobierno laborista de Inglaterra, ya ni me acuerdo qué le dijo en las redes, pero nada lindo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo entonces una reunión que se encargaron desde el gobierno de destacar de Karina Milei con la representación diplomática francesa, de alguna manera para garantizar que no va a pasar nada raro, que Milei, estando en Francia y antes o después de reunirse con Macron, no va a decir ninguna barbaridad. Miren el nivel de las cosas que tiene que prometer el gobierno argentino para poder tener una bilateral con un líder que además no está con las acciones en alza, ni mucho menos. Desde el gobierno comunicaron esta reunión, a la cual Karina Milei, le dijeron a nuestro colega John Eguier, fue en calidad de presidente. Esa fue la explicación oficial que dieron desde la Casa Rosada. Es curioso. Es curioso sobre todo cómo Mondino sigue cobrando su sueldo de canciller sin hacer el laburo, ¿no? Ya la mandaron a la casa, aparentemente. Pero desde el gobierno, insisto, publicaron esta reunión y trataron de utilizarla como un arma en el medio de esta interna con Victoria Villarruel. Porque lo que salieron a difundir en los canales de televisión y en las redes que ofician como voceros informales es que fue a aclarar los dichos de Villarruel o a pedir perdón por los dichos de Villarruel, cuando en realidad fue bastante más amplio el motivo del encuentro. Lo decíamos, tuvo más que ver con tener algún tipo de garantía de que no va a haber ningún desplante de Milei en su visita a Francia. Y donde además surgieron otros dos temas preocupantes para
el gobierno francés en relación al gobierno argentino. Uno es que el ministro de Justicia publicó esta semana en su agenda oficial, que se distribuye en la prensa, una reunión en la embajada francesa, sin explicar cuál era la temática. El problema no es la reunión, que obviamente los diplomáticos franceses consintieron, sino que se haga pública. ¿Por qué? Porque el estudio jurídico que lleva el apellido del ministro de Justicia de la Argentina, que hoy dice no tener nada que ver, pero lo siguen conduciendo sus hermanos, y estoy seguro, doble contra sencillo, que ni bien deje la función pública, Mariano Cuño Libarona retomará su rol en el estudio que justamente se llama Cuño Libarona, es el que representa, a través de otro de sus socios, Rafael Cuño Libarona, a los dos rugbyers franceses que están acusados de haber cometido un acto de violencia sexual durante la gira de la selección francesa de rugby por la Argentina que tuvo lugar hace pocos días. Digamos que el cuerpo diplomático francés no queda en un lugar muy cómodo si el ministro de Justicia admite una reunión en esas circunstancias. Y el segundo tema, del cual vamos a hablar un poco más en un par de minutos, tiene que ver con la visita de 6 diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Seiza para visitar milicos genocidas presos por delitos de lesa humanidad, entre los cuales estaba, y por motivos obvios tuvo especial relevancia, Alfredo Astiz, condenado, entre muchísimos otros crímenes aberrantes, por la desaparición de 2 ciudadanas francesas. Una cuestión que en la agenda bilateral de Francia con Argentina siempre tuvo la mayor de las prioridades. En todo momento, desde la recuperación de la democracia o antes, hasta ahora. Pero como decíamos, desde el gobierno nacional, sabiendo que el cuerpo diplomático francés no iba a desmentirlo, porque sería dar marcha atrás con todos los avances de cara al viaje, y sobre todo porque no suele usarse que un cuerpo diplomático desmienta un gobierno del país en el que se encuentra, utilizó este encuentro en su guerra contra Victoria Villarruel, que contestó de alguna manera, dejando como posteo fijo en su página, cuando uno entra a la cuenta de X de Victoria Villarruel, el primer posteo que aparece fijado es este famoso posteo en defensa de los jugadores de la selección nacional. Así las cosas, decíamos, Victoria Villarruel construye su proyecto político, proyecto que tiene una de las patas en las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que, más allá del desfile del 9 de julio, abrigan algunos malestares. Uno de ellos tiene que ver con la interrupción de la actualización salarial que se había empezado a implementar durante el último gobierno. El segundo tiene que ver con una noticia que les dieron horas después del desfile, y que si quizás le hubieran dado antes, habrían tenido algún tipo de problema con el desfile, porque es el plan del gobierno en el marco de desregulación de eliminar IOSFA, que es la obra social de las Fuerzas Armadas, que es uno de los pocos privilegios, si se quiere, de antaño que siguen teniendo hoy en día las Fuerzas Armadas en la Argentina, y que para el gobierno, como todo, es una fuente de déficit. Todo es déficit, 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 déficit. Todo para este gobierno es déficit. Hay una tercera preocupación, ya no generalizada en las Fuerzas Armadas, sino de ese pequeño sector de las Fuerzas Armadas que todavía reivindica el accionar de la última dictadura militar. Y es la inquietud porque este gobierno, como revelamos en el Destape en su momento, le había prometido a esta gente que está presa, a sus familiares,
que los iban a liberar. Fue parte de las promesas de campaña que no se hicieron en público, pero sí en privado. Y que, por ejemplo, verbalizó Cecilia Pando, ex socia de Victoria Villarroel, en estas pymes negacionistas o reivindicativas que tienen. La excursión de 6 diputados de la Libertad Avanza de Ezeiza tuvo que ver con tranquilizarlos, tuvo que ver con renovar la promesa de que va a haber un indulto. Indulto cuyo texto legal está preparando el abogado del Estado argentino, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, que hasta publicó una carta en Infobae con su firma en pos de un nuevo indulto. Y es importante entender que estos diputados, Bertrán Benedit de Entre Ríos, junto con Guillermo Montenegro, con Rocío, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Alida Ferreira y María Fernanda Araujo, aunque algunos de ellos ahora se quieren despegar, pero decía, son dentro del bloque de la Libertad Avanza, son el subbloque villarroelista. Responden a ella. Guillermo Montenegro era, hasta hace no mucho tiempo, su principal asesor y una de las personas más cercanas a la vicepresidenta. Y Bertrán Benedit, el hombre que organizó este viaje que se realizó en una van oficial del Congreso, con lo cual eso significa que pasó por el filtro de la jefatura del bloque y de la presidencia de la Cámara, aunque tanto el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, como el presidente de la Cámara, Martín Menem, ahora niegan haber tenido algo que ver. Ese viaje, digo, es parte del plan para mantener el beneplácito de este sector. Y si quedaba alguna duda, circuló, y estoy buscándolo, disculpen que me demoré un segundo con esto, circuló, gracias a la labor de Juan González, el periodista que más sabe del mundo de Javier Milei, su biógrafo, un texto que publicó Bertrán Benedit en el grupo de chat de los diputados de la Libertad Avanza, que yo luego pude comprobar su veracidad, hablando con gente que participa de ese grupo, donde Bertrán Benedit explica lo que fueron a hacer, y ese texto es aún peor que la propia visita. Dice que no fueron a ver represores, porque represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad, y que en todo caso lo que fueron a ver es excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. Estas son palabras del propio diputado Bertrán Benedit. Dijo que van a hacer un escrito donde van a decir que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte, los terroristas, hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. Dice que entre los presos hay héroes de Malvinas. Dice, bueno, un montón de otras cuestiones. Habla de terrorismo zurdo, de visita humanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre este episodio, para terminar, quiero dejar dos reflexiones. Una tiene que ver con Victoria Villarroel. Porque, insisto, puede tuitear cosas simpáticas, nacionalistas, que uno diga, che, la verdad me gustaría que haya alguno de este lado adoptando esas posiciones. Puede acercarse al peronismo para construir su futuro de poder, no es algo novedoso, Macera también lo hizo, ¿eh? Puede acercarse a los gobernadores del norte, a sectores del peronismo más conservador, o que se dicen peronistas, pero en realidad son conservadores rancios. Pero no deja de ser esto, no deja de ser la persona que organizaba visitas a Videla y que ahora a través de un diputado hace lo mismo con Astiz. No deja de ser la persona que no solamente quiere liberar
a los presos por delitos de lesa humanidad, porque considera que su prisión es injusta, sino que quiere hacerlo porque cree que es la manera de soltarle las manos a las fuerzas para el día que tengan que volver a reprimir. Eso por un lado. Y por el otro lado, volviendo a Javier Milei y a Karina Milei y a Santiago Caputo, esa tríada que toma decisiones en el gobierno, esta semana se cargaron a un asesor del equipo económico del presidente por salir a opinar que el esquema económico no va a ningún lado. Se cargaron al subsecretario de Deportes, al boludo de Julio Garro, que se perdió unas vacaciones gratis en los Juegos Olímpicos por abrir la boca una semana antes, ya tenía sacado el hotel y todo. Y Caputo, a través de la cuenta de Twitter que se adjudica, aunque desde un cobarde anonimato, que de alguna manera le quita peso a algunas de sus palabras, pero sacó una serie de posteos donde deja muy claro que del primero al último de los funcionarios y del primero al último de los dirigentes políticos de La Libertad Avanza, todo lo que digan o hagan desde sus roles o como ciudadanos tiene que estar alineado exactamente con la voluntad del presidente de la nación. Estoy parafraseando, no usó esas frases, pero ese fue el sentido de sus palabras. Y resulta un criterio sumamente esclarecedor, porque si Garro está en la casa y no va a ir de vacaciones a París, si Teddy Caraucián está en la casa y no forma más parte del consejo de asesores, que además se supone que un consejo de asesores es gente que no piensa exactamente lo mismo del presidente, porque si no, ¿para qué te haces asesorar? Pero los 6 diputados que fueron a ver a Astiz siguen en sus cargos y no tuvieron ningún tipo de sanción por parte del bloque ni por parte de la presidencia de la Cámara, siguiendo estos principios que delineó Caputo a través de su cuenta de Twitter anónima. Tenemos que decir que esa visita de los diputados se alinea perfectamente con la voluntad del presidente de la nación, porque si no, ya le hubieran mandado a los trolls de Twitter a decirle anda a vaciar tu escritorio, como hicieron con otros funcionarios. Y aplicando el principio de revelación, como le gustaría decir a Milei, también tenemos que entender que cuando Petovelo apela el fallo judicial que le dice que tiene que repartir la comida, 5 millones de kilos de comida, que siguen pudriéndose en depósitos, la voluntad y decisión política del presidente de la nación es exactamente esa, que esa comida no se reparta, que esos fallos judiciales sean apelados. Digo, es esclarecedor porque esto en algún momento va a pasar, porque lo que están haciendo constituye delitos y cuando sean perseguidos por esos delitos, Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y sus voceros van a tratar de desligarse de estos actos, van a tratar de soltarle la mano a los perejiles, van a querer que Petovelo sea una María Julia más, un pato que pague los platos rotos, mientras que los que verdaderamente tomaron las decisiones se salgan con la suya. Bueno, en Argentina ya sabemos qué pasa cuando los que toman este tipo de decisiones se salen con la suya. Vuelven al poder y vuelven a hacer lo mismo, como Caputo, como Bullrich, como Sturzenegger y como tantos otros que están esperando hacer la fila para que este gobierno fracase y poder asumir ellos. Detrás de Villarroel hay un montón de esos. Ex dictadura, ex cotinocilia, ex menemistas. Hay muchos en el gobierno y hay muchos esperando por entrar. Esa es la interna que vemos cuando vemos que pelean Karina
y Victoria Villarruel. Una pelea entre un montón de gente que ya hizo mierda al país para volver a hacer mierda al país otra vez. 1, 2, 3, 4, 5